Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Pedimos, como siempre, que si se quieren contactar, pueden contactarse con Alejandro para poder participar. Siempre todos y cada uno son bienvenidos y le pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, a Alejandro y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, Mirta y sus actividades, a mí y mis actividades y a cada uno de los que después van a escuchar y mirar este video. ¿M? Que todo el amor y la misericordia de Dios se derrame sobre todos nosotros. Y dice la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén, A ver. amén. Gracias, Fernando. Bueno, buenas noches a todos. A Juan Carlos, hola, ¿cómo estás? A ¿Qué tal? Hola. Fernando, ¿cómo está Fernando? Que dice que gusto verlo. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, los saludamos con gusto, con un abrazo, con bendición del Señor, con la paz de Cristo. Y bueno, yo antes de comenzar a hablar, una pequeña oración para que el Señor me inspire. Aquí, Padre Santo, venimos a honrarte. No queremos ser nosotros, queremos que vos seas en nosotros. Nosotros no somos nada, simplemente nos abrimos a ti para llevar este mensaje de amor, de misericordia para la humanidad, para que la humanidad pueda crecer en eso, en fe, en amor y en buenas obras. Que todo sea para tu gloria. Amén. Bueno, muy bien, gracias. Y entonces el tema de hoy tiene un título y se llama Felices los pobres, ¿no? Y el mensaje está basado en San Lucas 6, del 20 al 36. O sea que, si ustedes saben de sus Biblias, ese texto van a ir recorriendo, poco a poco vamos a ir recorriendo el mensaje. Si le tengan una mano, y vamos a ir compartiendo, ¿no? Eh, los, los versículos de esa parte de la Biblia. Bueno, muy bien. Si ya lo tienen a mano, Juan Carlos, ¿querés leer San Lucas 6:20? Y comenzamos. Lucas 6:20. Escúchame, el versículo Sí, tiene una parte A y una parte B. ¿Sabés cómo es eso, no? Lee la sí. parte B, donde dice bienaventurados. Lucas 6, parte B. 20, parte B. Lucas capítulo 6. ¿Y qué versículo? 20, Ah, B, pero forma parte del discurso del monte. claro. El sermón del monte. Bueno, en el Lucas 6:20 dice, bueno, la parte A, él No, la B, entonces, la B, que dice bienaventurados. no, no está escrito así acá. Del 20 pasa al 21. Sus discípulos y les dijo, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Dale, ¿y qué dijo? felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Exacto, muy bien. Claro, bienaventurados o felices es sinónimo. Por eso el Sí, mensaje se llama Felices los pobres. claro. Donde leamos bienaventurados en algunas versiones
de la Biblia Reina Valera equivale a felices los pobres. Sí, Y comenzamos diciendo que es distinto a todo lo conocido, ¿no? Porque yo creo que, digamos, nosotros un día vamos, por un ejemplo, ¿no? Vamos a una villa miseria y vemos un montón de gente que evidentemente tiene carencias económicas. No voy a entrar en... Y le decimos, felices, ustedes los pobres, ¿no? Nos van a mirar un poco raro, ¿no? O sea, en general, esto es distinto a todo lo conocido, ¿no? Porque él dice, bienaventurados, felices los pobres. Y además es distinto a todo lo conocido. Y además agrega, porque vuestro es el reino de los cielos. No solamente son felices, cosa que ya de por sí, evidentemente, es contradictorio para una persona que tiene carencia. Y además agrega, porque vuestro es el reino de los cielos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, Fernando, podemos leer el versículo 24. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Amén, amén, está bien, hasta ahí, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿no? Con toda honestidad, con una mano en el corazón, ¿quién se dirige hacia los ricos, no? Era bravo Jesús, ¿eh? Era bravo, porque yo no conozco a nadie que se dirija hacia los ricos y les diga, ¡ay de vosotros, los ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. Como diciendo, después que se viene sobre usted, y lo dice muy claro. ¿Quién se dirige hacia los ricos? ¿Quién se anima a pararse delante de una persona poderosa, con dinero, con poder, con autoridad y decirle, ¡ay, ustedes los ricos, los poderosos, los que se creen que tienen el mundo en sus manos! ¿Eh? Bien. Esta es la contracultura del reino de Dios. ¿Eh? Nuestro querido Papa Francisco decía, quiero una iglesia pobre para pobres. Yo con todo respeto, por un lado lo comparto, pero lo abrazo eso y lo abrazo a nuestro querido Papa en esa frase, en ese contenido que me parece lo correcto, porque tenemos un líder. ¿Quién era nuestro líder? Era Jesús. ¿Y Jesús cómo murió? Murió como rico, rodeado de riquezas, rodeado de su esplendor. No, murió pobre, más que pobre, en una cruz. Y sin embargo, lamentablemente, lo digo con una mano en el corazón, me duele, no conozco iglesias pobres. No sé, habrá alguna, no sé, pero no conozco. Ahora, también cabe la pregunta, ¿quiénes son los pobres? ¿No? Bueno, podemos hacer un pequeño saltito e ir a Mateo 5.3. ¿Quién quiere leerlo? Mateo 5.3. Después seguimos, no sea parte de esto, porque va a ser el alma mater San Lucas. Pero Mateo 5.3, ¿quién quiere leerlo? Felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Amén, 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 amén. Quiere decir, quiere decir que felices, bienaventurados los pobres. En otra versión, en Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y agrega, justamente similar a esto que hemos leído, porque vuestro es el reino de los cielos. Es la segunda vez que repetimos la misma frase, la decimos en Lucas y ahora la decimos en Mateo. Quiere decir que si en
Jesús reitera esta palabra y se reitera en la Biblia, es porque para Dios tiene mucha importancia esto. O sea, no solamente son felices, sino que el reino de los cielos es de ellos. Por lógica consecuencia, no es de los ricos, no es de los poderosos. El reino de los cielos es de los pobres. Pero acá viene el tema también. ¿Quiénes son los pobres? ¿No? Entonces, yo me planteé eso y les voy a dar mi opinión humilde y quisiera que ustedes, si la comparten, me digan y si tienen una visión distinta, me lo digan también. Creo que pobre para Jesucristo es aquel que sabe, ante todo, que nada le pertenece, pues todo es de Dios. Primer requisito de la pobreza, ¿no? Y para su gloria, que todo es de Dios y para su gloria. Esto es algo difícil de comprender, sobre todo cuando uno es joven. Vamos a decir la verdad. Cuando uno es joven, recién empieza la vida, se cree el dueño del mundo, y realmente entiende poco lo que es la gloria de Dios, ¿no? Por ahí con los años, con la experiencia, con las circunstancias de la vida, va comprendiendo mejor. Por eso quiero que participen, me cuenten desde su visión y desde su experiencia qué es lo que vieron, ¿no? Entonces, el que es pobre sabe que nada le pertenece, pues es de Dios todo y para su gloria. Que no se afana en amontonar riquezas, el pobre, y siempre está dispuesto a ayudar a quien la necesita. ¿Mm? Los bienes de este mundo no le interesan, busca la gloria de Dios. Ese yo creo que es muy importante, porque si estamos muy apegados a los bienes de este mundo, porque lógicamente necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos ropa para abrigarnos. Jesús decía, a ti que me cubriste cuando anduve desnudo, ¿no? O sea, que reconocía que uno necesita abrigo, necesita cuidado, que me diste de comer, que me diste de beber. Reconoce Dios que uno necesita alimento, necesita cuidado. Pero esos son cosas para vivir normalmente, para llegar al fin del día con normalidad. Pero al pobre no le interesa amontonar riqueza, ¿no? Y los bienes de este mundo no le interesan, lo que busca es la gloria de Dios. Finalmente, los bienes de este mundo generan ansiedad e insatisfacción, a cambio de unos instantes de placer. ¿Eh? No producen, es una gran mentira, el gozo celestial que trae Dios a nuestra vida y la paz que Él solo puede dar. ¿Eh? Justamente los bienes de este mundo producen una, digamos, una, un placer momentáneo y después nos dejan muchas veces más vacíos que al principio, ¿no? Si no tenemos una construcción espiritual, una construcción emocional, afectiva, en nuestra vida al lado del Señor, los bienes de este mundo, los placeres momentáneos nos dejan más vacíos que al principio, ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharlo si tiene algún comentario al respecto de este tema. Dele. Sí, yo primero, ¿qué definición habría de pobreza de alma? ¿Qué pasa con esa persona que es pobre de alma? Ajá. Y cuénteme usted cómo ve que a una No, persona pobre de alma, no sé, ¿en qué es pobre caso? de fe, no tiene fe. Ah, ah, o sea, una persona que no conoce a Dios, que vive alejado de Dios.
que no Eso cree. sería la definición. ¿Cómo? Eso sería el concepto. Ajá. O sea, sería una persona que vive, por eso, es una persona que vive en este mundo, que se preocupa por los bienes materiales, pero que no tiene vida espiritual. A eso se refiere. Claro, no, sí, pero yo diría, ¿cómo definiríamos nosotros, o usted, Alejandro, en este momento, cómo definiría la persona que tiene, Pobreza de alma. que tiene una fe, que tiene una pobreza de alma? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿No tiene fe? ¿Tiene poca fe? Bueno, para mí es eso, ¿no? Yo creo que no se dejó iluminar por el Espíritu Santo. No tuvo la paciencia necesaria para esperar en Dios o este, a veces las circunstancias de la vida a una persona la golpean mucho y entonces la persona eh, se cierra en sí misma y no se abre a Dios, ¿no? Pero, digamos, ¿usted conoce algún caso concreto de alguien así? Por ejemplo, yo creo que buena parte de este mundo, buena parte de la sociedad tiene ese tipo de pobreza, porque viven una vida material, una vida detrás de objetivos materiales, pero no conocen la gracia y la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué opinás, Juan Carlos, vos? Pero pobreza de alma no está referida al texto del Evangelio, ¿o sí? ¿Por qué hablar de pobreza de alma? Digamos, ¿cuál es la relación con el texto que estábamos leyendo? Vos Por hablabas de los el, pobres, a ver, claro, decir. por el texto que hablábamos del anterior, que nos preguntó Alejandro. El de Lucas, Claro, bienaventurados los pobres. Claro, bueno, acá hay una cosa. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. Ah, yo sé un poco, tal vez a lo que quería apuntar. Tal vez no había comprendido bien. Es aquellas personas que no, digamos, que no tienen todas sus necesidades satisfechas, que realmente se dan cuenta de sus carencias. Porque el que vive, digamos, la persona rica, poderosa, la persona que emprende y que todo le va bien, que tiene un espíritu fuerte y que avanza en la vida, esa gente muchas veces ni se acerca a Dios, porque tiene todo lo que necesita. Pero el que realmente reconoce su pobreza interior, busca en Dios la verdad y la vida, y realmente lo alcanza. Ahora, el que cree que porque tiene cosas materiales y alcanzó éxitos en este mundo, se puede alejar de Dios, se está muy equivocado. Tal vez en ese sentido es bueno reconocer nuestra pobreza, nuestra nada, porque yo lo comentaba hoy, nosotros no somos nada, y menos delante de Dios. Delante de Dios podemos creernos grandes cosas, pero Dios es todo, es el creador absolutamente de todo. Todo lo creado tiene un sentido, tiene una razón de ser maravillosa que no podemos llegar a concebir. ¿Qué pensaba? Pensar que Dios es tan grande, tan magnífico, que nos hizo para los seres humanos, para nosotros los hombres, alimentos en las plantas, en animales terrestres, en animales marítimos. ¿Qué puede imaginar la capacidad que tiene Dios que el hombre vive de lo que saca de los mares, de lo que saca de la tierra? Todo eso lo creó Dios para bien del hombre. El hombre, lo único que hizo es usufructuarlo, es aprovecharlo. Pero en sí, la creación es algo tan grande, tan grande. El Espíritu Santo, el poder de Dios, el mundo espiritual. Nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad y tenemos que abrirnos a que nos llene el Espíritu Santo. En ese sentido, ¿se refiere usted, Fernando?
Sí, sí. Claro, justamente. Yo pienso eso. Muy bien. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario, Juan Carlos? No, pareciera que eh, en Lucas se refiere a pobres de lo material y en Mateo a pobres de lo espiritual o del alma. Este, a mí me parece que cuando Jesús habla de pobres, en un sentido general, podría estar refiriéndose a aquellos que no están instalados en el mundo, que adolecen de, ya sea de lo material o de lo espiritual, pero esos van a estar, van a ser permeables al mensaje evangélico. Eh, a ver, los que se acercan y buscan su asistencia son, no sé, el ciego, el que, el que busca el reino de Dios, que o sea, reconoce que tiene una carencia, o sea, a los que les falta. Ahora, al maestro de la ley, que tiene prestigio, que es reconocido, que gana bien, que come bien, que vive bien, que está instalado en el mundo, que se percibe autosuficiente, o sea que no tiene pobreza, ni material y Claro, según él, ni espiritual. Entonces, en cambio, los que van a estar atentos a lo que diga Jesús son aquellos que adolecen de, que, que, que están incompletos, que se sienten, este, que tienen una insatisfacción. ¿Qué satisfacción? La de no estar instalados en el mundo. correcto. Y al mismo Este, tiempo, bueno, si uno tiene dos dedos al frente, se da cuenta que de Dios conoce muy poco y que realmente frente a Dios no somos nada, que siempre vamos a disfrutar, siempre, sí, sí, siempre vamos a tener que rendirnos y postrarnos frente a Él, siempre, que no hay ninguna posibilidad de creernos autosuficientes, para nada, ¿no? Bueno, eso es un poco los engaños de este mundo, que acá viene un punto muy interesante, ya que lo tocamos, es el hombre, ¿por qué se cree autosuficiente? Porque la realidad que lo rodea parece demostrarle eso. Pero realmente Jesús le dice, cuidado, cuidado con eso. Porque después hay otra vida, un encuentro con Él. No es solamente lo que te pasa acá, también hay una eternidad. Entonces, porque nosotros vemos que el mundo espiritual es una pequeña parte, pero hay todo un mundo espiritual mucho más grande, ¿no? Entonces, y acá viene, por eso, si seguimos un poquito avanzando con el tema, y volvemos al versículo 20 a la parte A. En la parte A dice, esto lo voy a leer yo, en el 20A de San Lucas, dice, y alzando los ojos decía, y él decía, bueno, pero acá lo que después comentó Juan Carlos decía, ¿no? Pero acá lo que quiero resaltar es que Dios mira a la humanidad, mira a todos y a cada uno, que nos ama entrañablemente y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y además nos conoce a todos, nos conoce a todos, ¿eh? Alzando los ojos y nos conoce a todos. Bueno, ahora sí, Juan Carlos, ¿quieres leer el versículo 21, 22 y 23 juntos de San Lucas? de Lucas, Sí, 6, 21, 22 y 23. 21, 22 y 23. Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre.
Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esta manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Amén. Ahí está, hasta el 23. Hasta el 23. Lo cual evidentemente Dios nos muestra que el Espíritu Santo y digamos, el mundo espiritual tiene sus ojos puestos en los cristianos y que el mundo espiritual es muy distinto a lo que nosotros vemos materialmente. Evidentemente, esta gente que hasta era expulsada de la sinagoga, que muchas veces morían apedreados porque realmente no los querían escuchar y eran perseguidos inclusive. Los primitivos cristianos, ustedes saben todo lo que han padecido. El mundo espiritual lo recibe con gloria a todos los que sacrificaron su vida por la causa de Cristo, ¿no? Qué distinto, qué distinto es el mundo espiritual del mundo real que nosotros vivimos, ¿no? Y el versículo 25 dice, ay de vosotros los que estáis saciados, porque ya tenéis vuestro consuelo. Los que viven, esto se refiere a los que viven para sí, sin importarle ni Dios ni el prójimo, ¿no? Eso, lamentablemente, en esta sociedad que tenemos, hay una gran mayoría de gente que vive así, sin ocuparse de Dios ni el prójimo, ¿no? Ayer estuve hablando con un casi, no es pastor, pero casi pastor eh, de nuestra iglesia, que está en San Justo, y que va a ir a España, porque tiene conocido a un pastor en España. Y me decía que en Europa la fe ha decaído mucho, ¿no? Realmente es impresionante, a tal punto que ahora las misiones parten de América, de Argentina para Europa. Vamos a ir a misionar nosotros a Europa, a convertir a los europeos, ¿no? Se han vuelto un poco como los indígenas que había acá cuando no había otra población, porque no conocían a Cristo los indígenas, en ese sentido, digamos. Ahora no conocen al Señor en Europa, es increíble, ¿no? Hay como un apartamiento de todo lo divino, ¿no? De alguna manera, yo creo que hasta la iglesia ha, por así decirlo, tratado de abrirse un poco a la gente para que vengan, para que se acerquen a la fe de Cristo, porque realmente hay una carencia de vida espiritual muy grande, ¿no? Realmente de búsqueda de Dios. De alguna manera, claro, es que no hay pobres, no hay pobres. No hay gente que necesite a Dios. Hay gente que está satisfecha con su vida, están contentos con lo que tienen y no necesitan buscar al Señor, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y tampoco muchas veces le importa el prójimo, ¿no? Muy bien. Fernando, ¿quiere leer el versículo 26? 26. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Ajá. Por eso. También hay una contracara de esto. Están los que son bendecidos, están los que son esperados en el reino de los cielos, pero están los otros que no van a recibir el mismo trato y que van porque Dios discrimina justamente a los que viven para sí sin importarle ni Dios ni el prójimo. Hay de ustedes, dice. Esta es una advertencia muy fuerte, a pesar de que uno por ahí a veces hasta no le lleva
Porque uno siempre piensa en Dios como un ser totalmente misericordioso en cualquier circunstancia. Pero no es tan así. La justicia de Dios tiene su límite y hace su énfasis en realmente lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, ¿no? Entonces, por eso la enseñanza de Cristo es una enseñanza muy profunda. Hay que tratar de evaluarla, valorarla y sobre todo a qué nos lleva a reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad de Dios. Si nosotros nos creemos ricos y no creemos que no necesitamos a Dios, estamos más muertos que vivos. Vamos a vivir justamente por eso es la contracultura. Cuando morimos a nosotros mismos y nacemos para Dios, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, en el versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Posiblemente diga algo más, pero quiero resaltar esto. Verdaderamente Dios quiere que tengamos un corazón generoso y abierto a la necesidad de los demás. Centrado en Él, en Jesús, y en su reino, y en su reino, capaz de ayudar a otros, a todos, y que seamos capaces a través de ese amor de llevar su palabra al mundo que no le conoce y no se interesa en él, ¿no? Nosotros somos su iglesia, pobre y para pobres, como decía Francisco, porque los ricos están muy ocupados por sus riquezas y no les interesan los pobres, no les producen ningún beneficio, ¿eh? Ningún beneficio. Muy bien. Juan Carlos, léeme el 27 al 30. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Qué tremendo, ¿no? Yo pienso que no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Si uno no está revestido por el Espíritu Santo, está reconociendo que no es nada, que todo viene de Dios y que la presencia de Dios lo guía, es muy difícil esto, ¿eh? Yo realmente, en algunos temas de lo que pide Dios, me siento realmente difícil, lo veo difícil. Necesitamos la gracia divina de una forma impresionante para todo esto, ¿no? Son pruebas complejas. Bueno, ahora voy a hablar de un tema, además, ojo, también cuando dice si pega una mejilla por la otra, también quiere decir que uno tiene que saber sufrir las circunstancias difíciles que le tocan en la vida. O sea, que a veces la vida nos pega en una mejilla, no quiere decir que tenemos que salir corriendo. Podemos enfrentarlo y aún poner la otra, pero seguir adelante con nuestra causa. A eso se refiere Cristo también, ¿no? Muy bien. La regla de oro. Y en el versículo 31 dice, esta parte, a mí es la parte que más me gusta de todo, una de las partes que más me gusta de todo el Evangelio, ¿no? Por eso quiero relatarla con precisión y tratar de que el mensaje llegue claro. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos? Bueno, esto para mí es fundamental y es fundamento de toda la vida del cristiano en cualquier aspecto de su vida.
ya sea familiar, laboral, afectivo. Porque si no nos gusta que nos mientan, no mintamos. Si no nos gusta que nos traicionen, no traicionemos. Si no nos gusta que nos engañen, no engañemos. Y si nos gusta que nos amen, amemos. Si nos gusta que nos perdonen, perdonemos. Y si nos gusta que nos ayuden, ayudemos. Si nos gusta que nos hablen, hablemos. Que nos visiten, visitemos. Que nos cuiden, cuidemos. Que nos den, demos, etc. O sea, y además agrega, ¿no? Haciendo casi una profundización del concepto, esto realmente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque no es fácil, no es nada fácil. Porque el hombre naturalmente en su egoísmo es exactamente distinto, bastante distinto. Muchas veces lo he escuchado, ¿y para qué le vas a dar si nunca te dio nada? ¿Qué le vas a dar a ese que no te va a dar nada, ni te va a devolver nada? Y acá dice clarito, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Es tremendo, ¿no? Si no estamos con la fuerza del Espíritu Santo, ¿quién puede hacer esto? ¿No? Muy bien. Fernando, versículos 33 y 34. Si hacen el bien a aquellos que lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tiene? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quien esperan recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amén. Y el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos. Bueno, ahí ya lo digo con toda honestidad, no sé si llego. Tengo que pedirle una no doble, triple o cuádruple porción del espíritu para una cosa así. Amar a un enemigo. A veces uno dice, soy un héroe porque amo a un hermano un poco díscolo, pero a un enemigo. Amad a vuestro enemigo y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Qué difícil, ¿no? Para mí es muy difícil. Y escuchen esto, pero acá viene lo increíble, ¿no? Por eso es la contracultura, es la cultura del reino, no es la cultura de este mundo, ¿no? Y será vuestro galardón grande, o sea que Dios tiene un premio para el que hace semejante sacrificio. Vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno, con ingratos y malos. Y yo eso, y acá justamente les pido también que me acompañen, lo he experimentado en mi vida personal, pero no por bueno, sino por ingrato y malo. O sea, habiendo sido ingrato y malo, el Señor ha sido misericordioso conmigo, ¿no? Entonces, confieso que he sido ingrato y malo. Y que Dios ha sido misericordioso y Padre de misericordia es Dios. Por eso. Pero también tenemos que ser así con los demás, ¿no? Entonces, en el versículo 36 dice, sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Muy bien. Aquí quieren agregar algo, Fernando. Bueno, me quedo con esto, seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Si no contamos con su misericordia, Estamos mal. eh, Pero también estamos bastante mal. tenemos que ser misericordiosos. Y después el 37 dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y Claro, creo que es todo un horizonte, una guía de vida, ¿no es cierto? claro. Pero sobre Y todo, sí, hay una palabra que dice la Madre Teresa de Calcuta,
quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo de criticar a los demás. Y bueno, si uno está en sus cosas, no critica al otro. ¿M? Claro, Y muy bien. Entonces, en el versículo 36 dice, sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Después hay otro concepto que muy bien dijo Fernando, pero yo quise parar acá porque quiero hacer hincapié en esto, ¿no? En este tema de la regla de oro y del amor a los enemigos y de hacer el bien eh, realmente a todos, ¿no? Ser capaces de amar a todos, lo cual requiere como requisito fundamental la gracia divina. Humanamente somos egoístas. El ser humano de por sí, hasta por una necesidad de cuidado básico, tiende al egoísmo, ¿no? ¿Para qué le vas a dar a aquel que no te va a devolver, que nunca te lo devuelve o que nunca te dio nada? No es así, es justamente al revés. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Ojo, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno se pregunta, si ¿valdrá la pena ayudarlo a este? Siempre está pidiendo, siempre necesita, nunca aportó nada. ¿No les pasa a ustedes? ¿No? Y sin embargo, lo que dice el Señor es que tenemos que ser misericordiosos. Porque en definitiva, el Señor que ve todo, lo está viendo también a eso, ese amor que nosotros tenemos con alguien que tal vez no se lo merece. Ojo, porque acá no te haga, por ejemplo, el enemigo por ahí es enemigo por intereses personales y espurios, no porque realmente eh, tenga una causa justa para ser nuestro enemigo. No habla de la justicia, habla de ser misericordioso. Ahora, si el hombre tuviera esa capacidad de misericordia, esa capacidad de amor, qué distinto sería el mundo, ¿no? Este mundo de violencia, de odios, de rencores, qué distinto que sería, ¿no? Qué distinto si la gente se planteara la necesidad del otro, y no pensara tanto en sí mismo, ¿no? ¿Qué mundo? Yo creo que la misericordia cambiaría la humanidad, ¿no? Por eso para mí es muy importante este tema, ¿no? Y felices los pobres porque tienen la gracia de Dios que los cubre, que los acompaña. Como decíamos, este, y será vuestro galardón grande, ¿eh? Cuando amamos a los enemigos y hacemos el bien y prestamos sin esperar nada. Vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno con ingratos y malos. Y la verdad que si Dios tuviera que destruir a los ingratos y malos, quedarían muy pocos en la tierra. No, realmente sería, sería realmente muy poco lo que queda. Pero, pero justamente por eso tenemos que tratar de... Soy honesto, yo trato de ser misericordioso hasta donde puedo. A veces no soy todo lo misericordioso que debería, pero por lo menos lo intento. Yo creo que la intención de corazón es importante intentarlo y pedirle ayuda, consejo, dirección a Dios para hacer las cosas como Él le agrada, ¿no? Muy bien. ¿Querés agregar algo más, Juan Carlos, vos? No. Ah, no, está bien, está bien. Conclusión, ¿no? Te dije que es un tema muy largo. El amor y la misericordia es lo fundamental para Dios, con todos, buenos y malos. Esto es difícil para nosotros y es solo con el auxilio del Espíritu Santo que lo podemos ver. Por un momento imaginemos qué distinto sería el mundo si todos practican la regla de oro. Todo esto además sana nuestras emociones. O sea que nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos
y a los demás. ¿eh? Y sentimientos, y lo lleva a la paz que solo Dios puede dar. ¿eh? Porque cuando tenemos un corazón benigno, cuando no nos preocupamos tanto de los bienes materiales y vivimos para el servicio, para hacer el bien, vivimos no detrás de objetivos materiales, detrás de riquezas que nos llevan, nos consumen el tiempo, de placeres pasajeros y efímeros que nos dejan más vacíos que antes, este, entonces podemos enriquecer nuestra vida con la gracia de Dios, con cosas realmente positivas y útiles, ¿no? Por eso, el buscar el amor, la misericordia de Dios y vivir como Él agrada, ahí está la verdadera sabiduría. En su pobreza, pero ahora la otra pobreza, la pobreza de que se ve rico, intenta llenar esa pobreza con cosas materiales y termina más vacío que antes. El que reconoce su verdadera pobreza la quiere llenar con Dios, que es la sabiduría, la verdad y la vida, ¿no? Jesús decía, yo soy el camino, la puerta, camino y meta es Jesús, ¿no? Es el camino, la verdad y la vida. Si tenemos la verdad y la vida en la mano, vamos a poder vivir una vida como a Dios le agrada, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que Dios todo lo ve y todo lo conoce, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es la palabra que humildemente les traigo. Espero que eh, podamos realmente meditarla y sobre todo vivirla, porque este mundo está muy necesitado de amor y misericordia. Uno mira un poco, no solo en los noticieros, qué sé yo, uno sale a la calle y ve la gente, ve la cara de preocupación que tiene mucha gente, ve los problemas que nos rodean. No hablemos de las noticias que son de terror, pero realmente ve que este mundo necesita a Dios y nuestra misión es llevarle esa gracia. Pero acá hay dos aspectos. Uno es llevar la gracia espiritual de Dios, pero también hacer nuestro propio aporte, hasta donde Dios nos permite, en la medida que Dios nos guíe, poder ayudar nosotros también. Porque aquel que ama, justamente abre puentes, hace puentes con los demás y puede hablarles, justamente como decía antes, en la regla de Dios, ¿no? Si queremos ser amados, tenemos que amar. Pero al amar vamos a ser amados. Si queremos recibir, tenemos que dar. Al dar vamos a recibir. Y así. O sea, si nos gusta que nos den, demos. Sería un mundo tan distinto. Y eso nos va a dar paz y armonía en nuestra vida, ¿no? Bueno, muy bien. Les agradezco mucho. No sé si me gustaría escuchar algo, alguna cosita, alguna tablita que haya quedado por ahí. Bueno, yo me quedo con el Padre, que seamos misericordiosos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, como el Padre de ustedes es misericordioso. En esa misericordia confiamos y en esa misericordia tenemos toda nuestra esperanza. ¿Mm? Amén. Bueno, justamente, Amén. misericordia de Dios para nosotros nos ayuda a ser misericordiosos con los demás, ¿no? Juan Carlos. Sí. No, que como síntesis de las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen, los que adolecen, los que necesitan. En la medida que nos sentimos, si sentimos que nos faltan los bienes materiales necesarios para vivir, la casa, el trabajo, o nos faltan los bienes espirituales, la paz, la alegría, el amor, si sentimos que adolecemos de todo eso, bueno,
Jesús nos dice que somos bienaventurados porque vamos a recurrir a Dios para obtener de su misericordia, para obtener que nos sacie en todas nuestras necesidades. Pienso que ese es un poco el sentido de las bienaventuranzas. Y este, siempre se ha dicho que las bienaventuranzas vendrían a ser una formulación de la nueva ley, de la nueva alianza, para ponerla en paralelo con la antigua ley. Y la antigua ley, digamos, expresada en los 10 mandamientos, este, y los 10 mandamientos son más bien este, regulaciones impositivas, digamos, este, a diferencia de las bienaventuranzas que dice bienaventurados, ¿eh? Nos habla nos, nos orienta por la positiva, digamos. En cambio, en el Antiguo Testamento, bueno, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, son, digamos, está bien, son leyes formuladas de otra manera. Eh, la nueva ley de Jesús este, es conceptualmente otra ley, es una nueva ley, una nueva alianza. Bueno, eso era todo lo que me vino Claro, al porque corazón. habla de poner al hombre en contacto directo con la misericordia de Dios, ¿no? Claro, Cuando decíamos, por ejemplo, que el galardón será grande, seréis hijo del Altísimo, y de alguna manera está exaltando al hombre que hace la voluntad de Dios. O sea, el reconocernos pobres y el vivir como tales, porque además quiero aclarar un concepto que a veces por ahí para mí, en mi opinión, todo respeto, no ser pobre no quiere decir no tener nada o vivir en la absoluta miseria. Se puede ser pobre en el espíritu y pobre en nuestra concepción, porque reconocemos que nada tenemos, de todo nos dio Dios y que todo tenemos para la gloria de Dios, y que tenemos que tenerlo para el servicio del Señor, para el servicio de su causa, para la gloria de Dios. Digamos, que no nos creemos dueños de nada. De alguna manera somos administradores, ¿no? De todo lo que nos dio el Señor para servirlo a Él, para servir a su iglesia, para vivir en paz con los hermanos, para compartir. Lo dio el Señor. Cosa muy difícil, ¿no? Como decía antes, muchos les cuesta compartir, y sobre todo con aquellos que comparte uno siempre y no recibe nada a cambio. ¿No? Pero digamos, ese a que nos llama el Señor es a ser generoso, compasivo, pero eso tiene un premio, esa, esa concepción del amor a pesar de la dificultad de amar a un enemigo, tiene premio, tiene galardón, tiene reconocimiento divino. Eso es un poco lo que falta en, en los 10 mandamientos, ¿no? Este, ¿falta qué? falta ese reconocimiento de que Dios va a premiar a los que hacen su voluntad. Claro. Aunque está implícito de alguna manera, sobre todo más adelante, cuando en el Antiguo Testamento dice, los que hacen estas cosas y cumplen con la ley de Dios, por 7 caminos te bendeciré, y a los que no, por 7 te maldeciré, ¿no? De alguna manera, también establece que Dios va a apoyar a aquellos que hacen su voluntad, ¿no? Pero acá hace mucho hincapié en la misericordia. Yo creo que es la gran contracultura del reino, ¿no? Es el cambio del cisma cultural que hizo Cristo, ¿no? Porque
si justamente nos remontamos al Antiguo Testamento, antes existía la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, aquel que uno podía vengarse de la situación. Sin embargo, Cristo dice que no. Cristo abolió esa ley del ojo por ojo y diente por diente. Él ama a sus enemigos. No dice que hay que orar por aquellos que nos maltratan. ¿Por qué? Porque Dios es benigno con ingratos y malos. Entonces, la, la, lo que de alguna manera corta esto, y es un corte muy importante, es la ley del odio, ¿no? Porque el odio justamente viene de eso, ¿no? Aquel que hizo un mal, el otro lo odia y quiere hacerle el mismo mal. Y si no lo puede lograr, lo sigue odiando hasta que logra hacerlo. Pero Dios dice que no tenés que odiar. Por más que tengas un enemigo, lo cual es, vuelvo a decirlo, es del Espíritu, tiene que estar el Espíritu Santo muy fuerte en nosotros. Pero Dios no habla de odio. En buena parte del Antiguo Testamento se le da honra a personajes que se han vengado, que han humillado a otros. Pero acá Jesús no habla de... Él mismo es un ejemplo de eso, porque él muere en la cruz. Él no se vengó de nadie. Él no vino a agarrar una ametralladora y de ahí arriba matar a sus enemigos. Los podía haber matado con, no sé, si dicen cuando él se paró se cayeron todos. Pero él es un ejemplo de eso, un ejemplo de cortar con la ley del odio y pasar a la ley del amor, que es una locura. Por eso tiene que estar el Espíritu Santo, pero obrando de una forma, como siempre, es totalmente incomprensible, ¿no? No lo vamos a entender humanamente, ¿no? Pero para mí esa es la esencia del mensaje, ¿no? La esencia es esa, terminar con el odio. Y terminar con esto de que porque tengo y soy superior a los demás me quedo muy importante. Y si no soy nada igual, por más que tenga todos los bienes del mundo. ¿Cierto? ¿Eh? Que eso es un poco el engaño de Satanás, ¿no? Satanás que le dijo a Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrado te hablases. ¿No? Justamente a Jesús le diría decir eso, ¿no? Justamente a Jesús no le importaban los bienes de este mundo, ¿no? Este, pero ese es el engaño con que el enemigo ata a mucha gente con su manejo y la gente está entretenida en los bienes materiales, ¿no? Y lamentablemente apartada del Señor, ¿no? Pero también es lo esencial de la vida de Cristo es el amor y el fin del odio. El cambio del ojo por ojo y diente por la ley del amor. El nuevo pacto, el nuevo pacto. Por eso hay que orar por los enemigos. Les digo, yo trato de hacerlo, pero me cuesta. Soy sincero, ¿eh? Trato, pero me cuesta. Pero trato de hacerlo porque yo sé que la sabiduría de Dios y la gracia de Dios es muchísimo más grande que la mía. Y si no me costara, qué valor tendría, ¿no? Yo pienso. Si no me costara, por ahí no tendría valor. Tal vez tiene valor porque me cuesta. Y dice, acá lo dice, puesto galardón será grande. O sea, si hay un galardón es porque hay un esfuerzo, porque nos cuesta, porque no es fácil, ¿eh? Ser hijo del Altísimo, ¿eh? ¿Eh? Y Él es benigno con gratos y malos, ¿eh? Muy bien. ¿Algún comentario más? Bueno, espero que no sea mi palabra, que sea el Espíritu Santo el que imparta la palabra a mí, primeramente, y a ustedes también, ¿no?
ciertamente pasajeros, terribles, gloriosos y eternos. Muy bien. Y de Jesús, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, gracias por haberme escuchado y gracias por haber compartido este momento. A ustedes y a los que nos escuchan, los invitamos a participar, que se anoten, me manden un mail, un correo, lo que les interesa, y yo los invito y formamos parte de eso. Bueno, muy bien. Ahora sí, con mucho gusto, vamos a escucharlo a Juan Carlos, que nomás se el cierre. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, en una ocasión un profesor le dice a sus alumnos de medicina, con un paciente que tenía acné en la cara, ¿no? Y mirando al paciente les dice a sus alumnos, miren, aquí el diagnóstico es fácil. En medicina vamos a ver siempre que cuando el diagnóstico es fácil, el tratamiento es difícil. Este, efectivamente, el acné es fácilmente detectable, ¿no? Cualquiera diagnostica que hay acné, pero curarlo es difícil. Bueno, apoyando en ese paralelismo, yo voy a decir una oración muy sencilla, muy fácil de recordar y de expresar, pero difícil de encarnar y de vivirla. Así que bueno, pero es una oración que particularmente a mí me viene muy bien en este momento y espero que a ustedes también, ahora o en cualquier momento. Y la voy a repetir 3 veces porque es breve, y a ver si si la puedo asimilar. Es una oración del Padre Pío, el Padre Pío. Y dice así, oren, tengan esperanza y no se preocupen. Preocuparse es inútil. Dios es misericordioso y escuchará sus oraciones. Vamos de nuevo. Oren, tengan esperanza y no se preocupen. Preocuparse es inútil. Dios es misericordioso y escuchará sus oraciones. Entiendo que acá dice preocuparse es inútil, esa preocupación que uno se remueve en las expectativas, en las posibles alternativas por el tema que uno está pidiendo, cómo evolucionará la situación por la cual uno pide. En fin, esa preocupación es inútil, ¿no? Y es un poco no tener esperanza, y los cristianos tenemos que tener esperanza, ¿eh? Y es también no tener fe, porque si oramos, y bueno, Dios nos escuchará y se hará lo mejor para nosotros, ¿eh? Bueno, entonces, y última vez, oren, tengan esperanza y no se preocupen. Preocuparse es inútil. Dios es misericordioso y escuchará sus oraciones. Amén. Amén. Bueno, con esto es todo. Bueno, muy bien. Es verdad. No hay que preocuparse, yo diría exageradamente, ¿no? Vamos a ser honestos. Eso de revolcarse en la preocupación de La que preocupación no resuelve nada, me uno, desconcentra, me saca de... uno tiene que tener dominio propio, ¿no? Claro, Entonces claro, tiene que saber, evaluar si ya se ha ocupado, entre comillas, lo suficiente. claro, O sea, claro, ¿qué punto uno ha puesto su esfuerzo en resolver el tema? Cuando ya, como digo yo, lo posible lo hacemos, pero lo imposible lo hace Dios. O sea, claro, nosotros hacemos lo posible. Una vez que completamos nuestra parte posible, lo imposible lo hace Dios. Igualmente, eh, a ver, la carga emocional, el dolor y la preocupación existen. Son realidades, eh, claro, ¿cómo puedo decir? Es como cuando uno tiene hambre. Por más que me diga, no te preocupes, no te preocupes, pero si tienes hambre, tienes hambre. claro, No, no te claro, preocupes, quédate tranquilo. Pero bueno, tenés hambre. Entonces, bueno, uno buscará cómo solucionarlo. Pero a eso voy, que
son cargas que uno pone mano a Dios y por ahí el Señor nos da la solución y nos abre el camino a la solución. Pero, porque evidentemente preocuparse demasiado es perder el tiempo, digamos, casi, ¿no? Porque uno no resuelve nada. Claro. Este, pero, lógicamente, tampoco vivir, podemos decir, eh, sin tomar conciencia de la realidad y hacer lo que hasta donde uno sabe tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que es sutil como todas las cosas de la vida, ¿no? Porque no hay nada en la vida muy fácil y es hacer, algunas cosas son bastante difíciles, pero tampoco nada es muy fácil, porque ¿cuál es el punto donde yo digo, bueno, hasta acá, ahora, ya está, ahora todo lo pongo en la mano de Dios? Ese equilibrio lo tiene que ir aprendiendo uno, pienso yo, ¿no? Uno tiene que saber dentro de sí mismo, primero, todos los problemas los pone en los pies de Cristo, y después dice, bueno, Señor, yo ya hice mi parte, mostrame, y acá viene también la comunión que yo tenga con Dios, ¿qué más tengo que hacer? Yo a veces tengo un problema, por ejemplo, X. Entonces lo anoto en un cuaderno y le pregunto al Señor, ¿tengo que hacer algo más? ¿Querés que hable con fulano? ¿Querés que haga algo más? Y no me contesta nada, lo dejo ahí. ¿Me explico? Porque a veces uno no sabe bien cuál es el camino más adecuado para tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces le pregunto, dame una señal, mostrame algo. Es un diálogo, ¿no? Con el Padre. Y bueno, uno puede recurrir también a un hermano, puede recurrir a alguna persona que tenga autoridad espiritual sobre uno, o alguna persona que tenga un crecimiento espiritual que lo pueda ayudar. En fin, eso también se puede llegar a recurrir, inclusive cuando ya la preocupación es demasiado grande, pues se puede recurrir a asistencia profesional también, porque no sirve, evidentemente no sirve de nada, absolutamente de nada, ¿no? Pero está muy bien porque lo que apunta a este señor, el Padre Pío, ¿no? Sí, A dar lugar a la esperanza. Démosle lugar a la esperanza. La esperanza, y te digo que hoy en día, si uno mira el mundo que nos rodea, tenemos que darle lugar a la esperanza, porque para preocuparse hay pero toneladas de cosas, ¿no? Toneladas hay. Pero nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, ¿no? Evidentemente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Si no hay nada más para agregar, podemos dar por concluida. La próxima vez le toca a Juan Carlos, Juan ¿no? Carlos. Juan Carlos. A vos te toca, Juan Carlos. ¿Eh? No te escucho. ¿Estás mudo? No, no te escucho. Está muteado. No, no, Monteado no, no sé, no. Ahí está, a ver. A ver un ¿está poquito más bien? fuerte. Ahí. Ahí, bueno. No, la última vez, No se escucha. Bueno, lo no que era importa. el mal, Ahora este, sí. y creo que habíamos acordado de que hablaría del mal. Ustedes siempre hablan del bien, alguien tiene que hablar, decir algo del mal. Bueno, vos hablás el viernes que viene. Muy bien. Bueno, bendiciones Bueno, a todos. Que Dios los chao bendiga. Juan Carlos, chao Alejandro y chao a todos los que después Chao. van a ver y escuchar el Que video. se anoten, que se anoten. Chao, buenas noches.